Estamos en la Calera Real del Dacá, a pocos kilómetros del centro de la ciudad de Mercedes, en el departamento de Soriano, Uruguay. Su nombre viene del arroyo Dacá, que pasa por esta zona y que fue clave en la vida de este lugar desde sus orígenes. Sus ruinas datan de 1722, más de 60 años antes del nacimiento de la ciudad, y son consideradas uno de los primeros testimonios de actividad industrial de lo que hoy es Uruguay. Pero, ¿qué era exactamente una calera? La función de este lugar era transformar algo que abundaba naturalmente en la zona, la piedra caliza. La piedra era extraída y llevada hasta estos grandes hornos donde era sometida a temperaturas muy elevadas durante muchas horas. Ese proceso transformaba la piedra caliza en cal viva. Después, al agregarle agua, se obtenía la llamada cal apagada, un material fundamental para la construcción. Se utilizaba para preparar morteros, unir piedras y ladrillos y revestir paredes. Si pensamos que estamos hablando de comienzos del siglo XVIII, podemos entender la importancia que podía tener un lugar como este. Y prácticamente todo lo necesario estaba cerca. Había piedra caliza, abundante madera que podía utilizarse como combustible, agua y, además, una vía natural para transportar la producción. Porque la cal que se fabricaba aquí tenía como uno de sus principales destinos Buenos Aires, al otro lado del Río de la Plata. La calera fue fundada en 1722 por un religioso identificado en fuentes locales como un hermano Recoleto, es decir, un miembro de una orden religiosa dedicado especialmente a los trabajos manuales. Otras crónicas antiguas han atribuido su construcción a misioneros jesuitas, por lo que todavía existen diferencias respecto a quiénes fueron realmente sus primeros responsables. Lo que sí sabemos es que aquí llegó a funcionar un verdadero complejo productivo, con 4 hornos cuyas estructuras todavía podemos observar. Y entre estas ruinas hay una construcción que ha provocado una confusión muy interesante. Por su forma alargada y sus gruesos muros de piedra, algunas personas han pensado que esto pudo haber sido una antigua capilla. Y la confusión tiene cierto sentido. Décadas después de la construcción de la calera, cuando se comenzó a formar la ciudad de Mercedes, los documentos históricos mencionaban un lugar conocido como Paso de la Calera. Por eso surgió la idea de que la primera capilla de Mercedes pudo haber estado aquí. Pero las investigaciones posteriores indican que esta estructura nunca fue una capilla, sino que fue usada como depósito de la cal elaborada en los hornos. La capilla nueva de las Mercedes, alrededor de la cual comenzó a desarrollarse la ciudad, se encontraba donde actualmente está la Catedral de Mercedes. Y esa historia merece un capítulo aparte. Pero en este mismo predio existe algo que nos lleva en una dirección completamente diferente. No hacia el pasado, sino hacia el futuro. En 1988, durante la celebración de los 200 años de la ciudad de Mercedes, se construyó aquí una cápsula del tiempo. En su interior se guardaron documentos y objetos representativos de aquella época con una condición muy particular. La cápsula deberá permanecer cerrada durante 100 años. Será abierta en 2088, cuando Mercedes celebre sus 300 años. Pero si miramos alrededor de la cápsula, encontramos otro detalle. 4 extrañas figuras parecen custodiarla. Están orientadas hacia los 4 puntos cardinales y son réplicas de uno de los objetos arqueológicos más singulares encontrados en esta región, el Antropolito de Mercedes. El original apareció semienterrado en un camino en 1892, a unos 5 kilómetros de la ciudad. Es una figura humana tallada y pulida en piedra de aproximadamente medio metro de altura. Y de ahí viene precisamente su nombre: Antropos, hombre o ser humano, y litos, piedra, es decir, una figura humana de piedra. Pero sabemos muy poco acerca de ella. No conocemos quién la creó ni exactamente para qué fue utilizada. La pieza presenta varias cavidades y durante años se han planteado diferentes interpretaciones sobre su posible función ritual.
Lo más intrigante es que el antropolito no apareció acompañado de otros objetos que permitieran establecer con seguridad su edad o el contexto arqueológico al que pertenecía. Por sus características, ha sido relacionado con las llamadas culturas sambaquianas. Estos son pueblos prehistóricos que habitaron principalmente zonas del actual sur de Brasil y que dejaron extraordinarios objetos tallados en piedra. Por eso existe incluso la posibilidad de que el antropolito no haya sido fabricado aquí, sino que haya llegado hasta esta región mediante intercambios entre distintos pueblos. Su origen podría pertenecer a otra tradición cultural mucho más antigua. Precisamente esa falta de respuestas convierte al antropolito en una pieza tan fascinante. Quizás por eso no sea casual que hayan elegido 4 reproducciones del antropolito para custodiar la cápsula del tiempo, porque en este pequeño lugar parecen encontrarse diferentes momentos de nuestra relación con el tiempo. La historia de este territorio no comenzó con Mercedes. Muchísimo antes de las ciudades, las iglesias, los españoles, los portugueses, diferentes grupos humanos ya recorrían estas tierras. La arqueología ha encontrado evidencias de presencia humana muy antigua en el actual territorio uruguayo de varios miles de años de antigüedad. Pero todavía falta una parte fundamental de esta historia, porque varias décadas después de que comenzara a funcionar esta calera, un sacerdote llamado Manuel Antonio de Castro y Cariaga impulsaría la construcción de una pequeña capilla dedicada a Nuestra Señora de las Mercedes. Alrededor de aquella capilla comenzaría a crecer una población, y con el tiempo, aquella población se convertiría en la ciudad que hoy conocemos como Mercedes. Pero la Virgen que dio nombre a esa capilla llevaba sobre su pecho un extraño escudo, el símbolo de una orden religiosa nacida al otro lado del Atlántico más de 5 siglos antes. Y esa es la historia que vamos a descubrir en el próximo video. No te lo pierdas.